Le damos la bienvenida. ¿Cómo está Andrés? ¿Me escucha? Sí, muy buenos días, Jimmy. Un saludo. Buenos días. A ver, ya vamos a comentar el tema de la consulta, pero nos gustaría, Andrés, preguntarle a usted como secretario general del RC5, ¿qué está analizando, qué va a hacer el partido respecto de la actitud asumida por 7 asambleístas, actitud cuestionada por usted, que votaron a favor de la ley de turismo, y los 4 que se ausentaron, serían 11, o yo no sé cómo lo han evaluado ustedes? ¿Qué debe hacer o qué está haciendo su partido respecto a este tema de disciplina? Bueno, se han iniciado ya las acciones disciplinarias correspondientes. Eso pasa al Comité de Ética y Disciplina de nuestro movimiento. El comportamiento de nuestra bancada, de todos nuestros militantes, está regulado por el Estatuto Orgánico de la Revolución Ciudadana y el Código de Ética de la Revolución Ciudadana, que están disponibles públicamente en la página web de nuestro movimiento. Y es eso lo que se aplicará de aquí en adelante. No puedo pronunciarme más, ya que ya ha iniciado el proceso disciplinario y evidentemente solo nos queda esperar el resultado del mismo. Ya, ¿solamente contra los 7 que votaron a favor o también contra los 4 que no fueron? Es contra los 7 que votaron a favor de la ley mal llamada de turismo, que tendrán que proveer las explicaciones del caso y el comité llegará a una decisión. No conozco los detalles, pero entiendo que los 4 compañeros que se ausentaron habían anticipado su ausencia y notificado con antelación. ¿Por qué mal llamada de turismo, economista Arauz? Porque es una ley que simplemente se llama de turismo, pero tiene muy pocos artículos que tienen que ver con el turismo. En realidad es una serie de reformas a la ley de régimen tributario, al código monetario, establece una serie de transitorias y de reformatorias que lo único que hacen es nuevamente perdonar impuestos, otorgarle discrecionalidad al presidente de la República para hacer favores a sus amigos evasores y también, en este caso gravísimo, una modificación al código monetario que permite que los banqueros, la banca, pueda invertir en lo que se llaman fondos de inversión internacionales y generando un enorme riesgo sistémico para el sistema financiero nacional al habilitar que los bancos puedan poner la plata de los ahorristas en fondos especulativos en el exterior. Esto fue una de las causas de la crisis financiera de fin de siglo en el año 99, y es gravísimo que se haya camuflado eso en una ley que supuestamente trataba el turismo. Entonces esto evidentemente no solo que ocurrió de forma violatoria del procedimiento parlamentario, es decir, nadie mandó una carta sugiriendo que se incluya este artículo, de repente apareció, ¿ya? Eso es cuestionable, viola el procedimiento parlamentario, pero además viola lo que se llama en términos jurídicos la unidad de la materia, que quiere decir que la ley solo puede abordar un tema, por ejemplo el turismo, y aquí se están abordando muchos otros. Por lo tanto, tiene vicios de inconstitucionalidad. Ya. Andrés, en la consulta popular, la Revolución ha decidido si va a votar todo no o va a, quizá, yo no sé si sea la palabra, a elegir 2, 3 preguntas que les parece que merecen un no y en otras va a votar sí. ¿Cómo va a ser su partido? En el casillero D y el casillero E, todo no. En las demás no importa el resultado, porque lo que preguntan es si la Asamblea debe conversar. Y la Asamblea va a conversar independientemente del resultado. Ahora, en mi caso particular, yo votaré todo no, porque yo creo que es una consulta inútil, inoficiosa, que no contribuye al desarrollo del país, que es un gasto de recursos y que además contiene estas preguntas camufladas, como la de trabajo por horas y arbitraje internacional. Es una consulta tramposa que no soluciona los problemas de la gente. La Asamblea ya estaba lista para aprobar las reformas al Código Penal y Noboa hizo una llamada a su amigo Henry Kronfle para que suspenda las votaciones con el argumento de que si ya se aprobaba las reformas al Código Penal iba a quedar mal con su consulta popular. Y por eso vemos que es un gasto inoficioso, aun cuando hay deudas enormes a los gobiernos locales, a pequeños proveedores,
a los organismos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que por ejemplo brindan atención geriátrica, a los centros infantiles del buen vivir, cuando no hay ni para el rancho para los militares que están desplegados supuestamente a nivel nacional. En fin, las necesidades económicas son amplias y se está malgastando el recurso de los ciudadanos. ¿Por qué no conviene el arbitraje internacional? Generalmente las empresas que vienen de afuera buscan que los países donde haya arbitraje internacional. ¿Por qué en Ecuador no es conveniente? Mira, en general el mundo se está saliendo del arbitraje internacional para la protección, entre comillas, de las inversiones. Sí, Estados Unidos ha sido el que ha marcado el ejemplo en los últimos años, porque, por ejemplo, en el acuerdo comercial que tenían con México y Canadá, excluyeron el arbitraje internacional de inversiones. ¿Por qué? Porque los mismos estadounidenses dijeron, este es un abuso del derecho, va a permitir que empresas extranjeras abusen de su condición de extranjeras e ignoren la legislación nacional, las cortes nacionales, entre otras. Entonces, no es que el Ecuador solito está oponiéndose a eso, no es que un gobierno se opuso, es una tendencia a nivel mundial. Estados Unidos, Europa se está saliendo de sus acuerdos con arbitraje, incluyendo el Tratado de la Carta de Energía. Tenemos países importantes, grandes, en vías de desarrollo, como Sudáfrica, Indonesia, la India, que se han salido de todos sus acuerdos con arbitraje. Así que no es cierto de que solo el Ecuador va a estar afuera. Es más bien una tendencia mundial. Chile también ha hecho lo mismo a través de otras medidas específicas con Nueva Zelanda, por ejemplo, pero es una tendencia. ¿Por qué? Porque es un sistema extremadamente injusto, Jimmy. En el sistema de arbitraje de inversiones, solo la empresa transnacional puede enjuiciar al Estado. El Estado no puede enjuiciar a la empresa transnacional si comete alguna irregularidad. ¿Qué tipo de justicia es eso? Por lo tanto, por definición, los estados no pueden ganar jamás un caso de arbitraje internacional, porque solo las empresas pueden ganar, porque solo ellas pueden enjuiciar. Cuando por ahí escuchamos alguna estadística, que seguro empezarán a salir los abogados que patrocinan a las transnacionales, a decir, no, es que el Ecuador ganó por ahí unos 2, 3 casitos. No, no ganó. A lo sumo, no perdió, es decir, empató. Pero además, para llegar al empate, tuvo que pagar una millonada en abogados y, en definitiva, es una pérdida de recurso fiscal, de tiempo, de energía para el Estado tener que afrontar este tipo de demandas. La inversión, cuando quiere llegar a un país, lo primero que ve es si tiene mercado, es decir, si tiene consumidores con capacidad de adquisición, es decir, con capacidad de compra. Es decir, que haya menos pobreza, que tengan a quien vender su producto. Buscan que haya infraestructura, que haya buena electricidad, que no hayan apagones, que no hayan cortes de luz, que la energía esté a buen precio y sea fiable, que pueda tener un talento humano, es decir, un personal capacitado, bien educado, que no se le vaya a ir del país de la noche a la mañana por la situación en la que vive. Así que hay otros problemas a resolver en el Ecuador para atraer la inversión. El arbitraje no es uno de ellos. Tenemos retos mucho más importantes y fueron resueltos en parte cuando hicimos las inversiones en lo que se llama la competitividad sistémica en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Economista, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Gracias por su tiempo. A ver, la otra pregunta por la cual, al menos oficialmente, la RC estaría haciendo campaña por el no, aparte del arbitraje internacional, es lo del trabajo por horas, ¿no, verdad? Casillero E. ¿Estoy correcto? Es correcto. Ya, ahora, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo cuando, ojo, por lo menos desde el discurso oficial, se plantea que en la pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el anexo 4? ¿Por qué plantear el no en esa pregunta? Mire, el Ecuador ya tuvo el contrato por horas vigente entre el año 2000 y el año 2008. ¿Alguien recuerda que haya sido un boom de generación de empleo el contrato por horas? ¿Alguien recuerda que haya sido la gran manera de incluir a los trabajadores en el empleo formal? No, fue la época de la mayor precarización, cuando además el trabajo por horas era intermediado
por las tercerizadoras laborales. En esa época que ya vivimos, cuando estuvo vigente el trabajo por horas, había un abuso del trabajador. Porque mira, compara la situación de una persona que, por ejemplo, tiene un puesto de guardia y que hoy por hoy tiene un turno de 8 horas, 5 días a la semana y completa las 40 horas. Y si por ahí tiene unas horas extras, puede completar, pero con esa estabilidad mínima de las 40 horas que le va a permitir asegurar una fuente de ingresos estable para su familia, sus hijos. En el caso del contrato por horas, ese guardia va a ir a trabajar y el jefe del guardia le va a decir, ¿sabes qué, hermano? Hoy hay poca demanda, en la próxima semana a ver si es que hay trabajo o no. Con esa inestabilidad se genera una amenaza para el sostén de su familia y es un peligro para la ciudadanía que padres de familia, que madres de familia, que hoy pueden contar con un ingreso estable, con el contrato por horas, se vuelvan en una situación absolutamente precaria, que no solo va a afectarles económicamente, sino psicológicamente, con gravísimas consecuencias sociales para el país. Pero esto lo hemos advertido ya. Los sectores que impulsan el sí en esta pregunta dice, más allá de eso, esto va enfocado para las personas. Parece 4.2% según el INEC, que ha presentado la cifra hace 48 horas. Parece 4.2% de gente que está desempleada. Ni siquiera el subempleo. Estamos hablando de 4.2% del desempleo. La gente que en estos momentos no tiene ni siquiera un empleo por el salario básico. Dice, al menos démosles la oportunidad a esas personas que no tienen nada de ingresos a ir a buscar un trabajo en donde tenga 3, 4 horas diarias. Mira, es que no funciona así, 3 o 4 horas diarias. En el Ecuador ya tenemos lo que se llama el contrato de medio tiempo, que es justo de 4 horas diarias. Si ya tenemos ese contrato de 4 horas diarias regulado y permitido por la ley, el Código del Trabajo y los acuerdos ministeriales del Ministerio de Trabajo, ¿cuál es la necesidad de implementar el trabajo por horas? Porque lo que quieren es que haya absoluta discrecionalidad y cero estabilidad al momento de definir la carga horaria día a día. Es decir, hermano, qué bueno que llegaste hoy a trabajar, pero no hay trabajo, ven la próxima semana. Eso es lo que quiere. Porque si es que quisieran un régimen de medio tiempo, que es el de 20 horas a la semana o 4 horas diarias, como bien señala Omar, eso ya lo permite nuestra legislación, ya lo permite los acuerdos ministeriales vigentes del Ministerio de Trabajo. Así que no hay que confundir a la ciudadanía. Perfecto. Ahora, ¿qué posición va a tener el movimiento con respecto al tema de la minería, que también es algo que está por ahí merodeando, sobre todo en estos momentos? Hay un grave conflicto que yo siento que el país no está posando su atención como es en lo que está ocurriendo en Sicchos, específicamente en Palo Quemado. ¿Qué está planteando? Porque hay algunos que están vinculando lo que está ocurriendo allá con la pregunta del arbitraje internacional. ¿Qué posición va a tener más allá de hacer la campaña por el no de la RC con respecto a lo que está ocurriendo en Palo Quemado? En el tema de minería abusiva, como estamos viendo ahora, habilitada por los últimos gobiernos que destruyeron la Agencia de Regulación y Control Minero, que le debilitaron al Ministerio de Ambiente al fusionarlo con otro ministerio y paralizar la gestión, despedir a gente, tener una pésima y paupérrima gestión en el otorgamiento de licencias ambientales. Ahorita esa es una tierra sin ningún control. Tenemos una grave preocupación. Ya, las mineras están acudiendo no solo a paramilitares, sino ahora a las fuerzas del Estado para asegurar la violación de los derechos humanos de las comunidades en donde están operando. Eso no se puede permitir. Tenemos que aquí defender los derechos humanos de nuestra ciudadanía, de los ecuatorianos, por sobre los intereses capitalistas de unas pocas empresas disfrazadas de extranjeras, y ya voy a hablar de eso. Necesitamos limitar el otorgamiento de lo que se denomina la impunidad corporativa, y ya voy a explicar qué es eso, que quieren las mineras con la pregunta de la consulta popular. ¿Ya? ¿Qué es lo que quieren las mineras, especialmente las canadienses? Que no son ni siquiera de Canadá, sino que vienen de China, de Australia, de Europa, de América Latina, de Ecuador mismo,
pasan por Canadá, por Toronto, y luego vienen a disque a invertir en el Ecuador. Y estamos hablando inclusive de empresas de la familia del presidente Noboa. ¿Ya? ¿Ellos qué hacen? Se disfrazan de inversión extranjera, vienen disque a invertir en el Ecuador, pero no invierten nada, sino que simplemente generan controversia con la comunidad local. El Estado no le queda otra que retirarle la licencia ambiental y luego meten un arbitraje y dicen, ay, no me dejaron invertir, tiene que el Estado compensarme. Eso es absolutamente perverso. Ha ocurrido ya en innumerables ocasiones en el caso ecuatoriano, ocurrió antes del mandato minero, ocurrió luego del mandato minero también, y ha ocurrido en Perú, en Colombia, en El Salvador, más recientemente en Panamá también. Entonces, esta es una práctica sistemática que están recurriendo las empresas disfrazadas de extranjeras, dedicadas disque a la minería, para llevarse un dinero fácil, más con abogados que con ingenieros, que realizando proyectos ambientalmente responsables, entre otras cosas. Una alerta al país. La situación en Palo Quemado, en Sichos, en la provincia del Cotopaxi, se está yendo de las manos. Hay una masacre en ciernes, una masacre ocurriendo. Los militares están desplegados no para cuidar la seguridad de los ciudadanos, sino para atacar a los ciudadanos, y eso es absolutamente preocupante. Señores de las Fuerzas Armadas, ustedes no están ahí para defender a extranjeros. Ustedes tienen que defender a los ecuatorianos, sean comunidades indígenas o sean de la zona urbana, pero tienen que defender a los ecuatorianos. Gracias, Andrés Arauz, secretario general del RC5 y ex candidato a la presidencia y vicepresidencia de la República. Andrés, muy amable y que tengas un buen día. Muchas gracias.